Agradezco a los organizadores de este evento su amable invitación, en particular a mi colega Martín González. Y para mí también es muy conmovedor, muy emocionante estar aquí, que me recuerda que esa es la institución en la que se desarrolló profesionalmente el doctor Conrado Hernández, quizá la mente más brillante de mi generación ahí por los 90s en el Colegio de México, que cayó abatido por esta violencia en la Ciudad de México hace algunos años, esta violencia que aquí estamos tratando un poco de desentrañar. Entonces, vaya esta charla también un poco en la memoria de mi querido amigo. Bueno, yo voy a hablarles de este tema de la fotografía y el 68, esta construcción de referencias visuales, y debo decir que algunas palabras iniciales en torno al 68, es interesante señalar que, bueno, se trata del movimiento estudiantil más relevante de la segunda mitad del siglo pasado en México. Es un movimiento que, a diferencia, obviamente responde a una serie de premisas globales, hay un contexto global, hay 68 que comparten semejanzas, pero aquí vamos a apelar a las cuestiones como más locales. Y es un movimiento que, como bien dice Eric Hobsbawm, es un movimiento que, a diferencia de los otros, termina de manera trágica, termina con la matanza del 2 de octubre, y esto tiene consecuencias como muy importantes en el devenir político de México en las siguientes décadas. El 68 sigue gravitando, digamos, en el sistema político mexicano. Podríamos decir, a manera de hipótesis, que así como la Revolución Mexicana fue el mito fundador, digamos, de todo el sistema político, el punto de referencia obligado para toda la clase política a lo largo del siglo XX, bueno, algunos historiadores estamos proponiendo que ahora se está llevando a cabo como un giro, un tránsito, un quiebre, donde cada vez más el 68, que ha sido recuperado por toda la clase política también, está funcionando desde esa óptica. De manera que lo que yo voy a plantear quiere seguir una perspectiva crítica, no es una apología del 68, lo que trata es tomarlo como punto de referencia y analizar también, a partir de una serie de documentos, entre los cuales los documentos visuales son muy importantes, cómo se ha ido construyendo esta memoria en torno al 68, y cómo desde un principio hubo una memoria de denuncia muy importante, como ha señalado muy bien la investigadora Eugenia Alier, pero también una memoria del elogio, una memoria donde en los siguientes años los diferentes actores se han encargado de ir construyendo también como un cierto imaginario en torno a las cosas, recuperado también desde el propio Estado mexicano, que ha puesto en letras de oro en el Congreso al movimiento, ¿no?, durante todo el sexenio, primero de Fox y luego de Calderón. Y bueno, entonces esto también implica una lectura desde ahí, una lectura retrospectiva para ir viendo entonces cómo se ha ido construyendo todo esto. Entonces, bueno, es repensar el 68, además, a partir de un elemento muy particular que son las imágenes fotográficas. Entonces, un poco se trata de una investigación que duró cerca de 5 años, donde había que, en primer lugar, hacer un balance, ¿no?, fotográfico lo más amplio posible respecto al tema, ir pasando de los íconos que todos conocíamos a ver de qué manera se fue retratando el 68 en estos 40 o 50 años, y ahí nos encontramos con un panorama muy interesante que abarcó, por supuesto, la fotografía publicada, que es la que corresponde a la prensa, que estaba alineada, por supuesto, con el Estado mexicano, pero que permite, como vamos a ver, una serie de matices muy, muy interesantes, y cotejar esto también con las fotografías no publicadas, que provienen en algunos casos de los archivos de los propios periódicos, pero también de los archivos de fotógrafos independientes, que en algunos casos guardaron esas fotografías muy celosamente y que ahora las han ido dando a conocer
4 o 5 décadas después, ¿no? La última vertiente, digamos, que es muy interesante del análisis, tiene que ver con lo que yo llamo las miradas de poder, que no es otra cosa más que las fotografías de los servicios de inteligencia del Estado mexicano, que también se ocupó del movimiento y que ahora, 40 años después, se han ido decantando y hemos ido conociendo a cuentagotas uno de los archivos que se conserva en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y el otro que formaría parte del gobierno de la ciudad, en lo que es el archivo de memoria de la fotografía. Estas dos vertientes, que son muy interesantes, son colecciones de cerca de 1,200 fotografías, ahora nos permiten regresar con otra mirada a estos acontecimientos y, bueno, ir puntualizando una serie de factores y de elementos. La otra cuestión, antes de entrar ya con algunas de las imágenes, y creo que ahí es donde vamos a aterrizar esto y se va a poder entender un poquito desde dónde está el planteamiento, cabe recordar que el movimiento estudiantil, digamos, hay consenso entre los historiadores que la bandera principal de este movimiento, que no tuvo demandas estudiantiles, que es como una característica muy importante, sus demandas eran políticas, fue una reivindicación del Estado de Derecho en un momento en el que México estaba gobernado por un régimen de partido de Estado. Entonces, bajo esas coordenadas es que nos vamos a mover con la anterior, una primera imagen que para mí es muy importante, que es la portada del gran libro de crónica de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, que no les exagero si les digo que las generaciones que no intervenimos en el 68, la primera referencia que tuvimos del tema fue este libro de Elena, que es un verdadero bestseller, digamos, sobre el tema, ¿no? Y que es referencia obligada. Bueno, a mí me pareció interesante, con todas estas características, revisar que la portada del libro, los sucesos del 68, estaban totalmente asociados a la matanza del 2 de octubre, a la noche de Tlatelolco, ¿no? Esto por razones obvias, ¿no? Porque hay una impunidad que prevalece todavía en torno a los hechos, pero me parecía que desde la investigación histórica también esto era inadmisible, es decir, había que regresar a lo que había ocurrido las décadas anteriores, las semanas anteriores. Si recordamos, el 68 es un movimiento que surge a finales de julio del 68 y termina con la matanza del 2 de octubre. Entonces era un movimiento mucho más diverso. Sin embargo, el ícono, la fotografía por excelencia y la referencia por excelencia era esta, de la portada de la noche de Tlatelolco. Y examinando la portada, y un poco aquí ya lo vamos hilando en términos a lo que es esta construcción de la memoria y cómo se ha ido desarrollando esta memoria hasta la actualidad, bueno, veíamos que la fotografía original es una fotografía de Pedro Meyer, un connotado fotógrafo mexicano. La podemos ver al lado derecho en su encuadre original, un encuadre horizontal, donde están en primer plano estas mujeres dramatizando en forma muy festiva, en lo que en el argot de la época era un happening, en una de las marchas callejeras de agosto. Si recordamos un poco la evolución del movimiento del 68, empieza con una violencia desmedida por parte del Estado, cuando el ejército derriba de un bazucazo la puerta barroca de San Ildefonso. Esto es lo que prende los focos de alerta y da inicio propiamente el movimiento, hasta todo el mes de agosto, que es un mes donde el movimiento está a la ofensiva. Hay grandes protestas callejeras, pacíficas, ¿no? Y es el mejor momento desde ese punto de vista del movimiento. Y luego entramos ya a lo que sería septiembre, donde evidentemente ya se toma la decisión de parte del gobierno de apuntalar una estrategia como más represiva, ¿no? Entonces dan un giro las cosas, empieza la represión, se ocupa militarmente la ciudad universitaria y el Instituto Politécnico hasta desembocar propiamente
en la matanza del 2 de octubre. De manera que, bueno, en la portada es interesante cómo, bueno, hay este reencuadre, pero sobre todo hay esta relectura de un episodio que ocurre en agosto y que tiene esta connotación muy festiva y se le circunscribe, digamos, a la parte oscura, incluso con toda la parte de la propuesta editorial, y se centra en el 2 de octubre. Me parece que esto, tratándose de este documento, ha tenido como un peso importante en esta construcción de la memoria. Esto, quiero aclarar que no tiene un sentido maquiavélico, es decir, yo creo que la imagen fotográfica, la fotografía, estamos hablando de un documento susceptible de leerse de muy diversas maneras, de interpretarse de muy diversas maneras. En ese sentido, creo que la editorial ERA estuvo en todo su derecho de hacer este tipo de lectura. También creo que nuestro trabajo como historiadores pues, es un poco poner todas esas piezas sobre la mesa y entonces ir tratando de explicar cómo se van construyendo estos procesos, ¿sí? Entonces es un poco por ahí en esa línea que estamos trabajando estas imágenes. Podemos continuar. Y bueno, una de las finalidades de esta investigación pasa por la parte museográfica. Hay una parte que desemboca en un libro de investigación, hay otra que desemboca en un catálogo fotográfico que se puede consultar de manera gratuita en la página del Instituto Mora, de 2.500 fotografías en torno al 68. Estas son fotografías de prensa referenciadas, ¿no? Que me parece que va a ser un ejercicio como muy útil también para llegar a otras conclusiones sobre esa mirada de poder y sobre la prensa. Y la otra pasa por esta parte museográfica, es decir, aquí nos dimos a la tarea en relación al Centro Cultural Tlatelolco, que es un sitio de memoria, ¿no? Que se ha construido a un lado de la Plaza de las Tres Culturas. En ese sentido es un lugar denso que reúne como todo ese perfil, todas esas características, donde se ha hecho también toda una propuesta en torno al 68, que pasa por el 2 de octubre, pero que pasa también por una reconstrucción lo más amplia posible, incluso vinculando al 68 mexicano con otros movimientos y por supuesto con la década de los 60 y bueno, haciendo un trabajo de reconstrucción mucho más amplia. Bueno, ahí pudimos participar en esta exposición fotográfica Miradas al 68, en la que por cierto participó también Ricardo Pérez Monfort, aquí presente, con la parte de la música, ¿no? Yo entré con toda la parte de la fotografía, y eso lo traigo a colación, si pasamos a las siguientes imágenes, porque esto también, digamos, el resultado fue un video que se llama Palabra de Fotógrafo, que también se puede conseguir, circula también en diferentes librerías y se difundió en su momento en TV UNAM también, donde, digamos, aquí la parte importante de unir la parte museográfica con este rescate del testimonio oral de los fotógrafos. Esto fue para responder a una paradoja. Estábamos hablando de que el 68, en la parte icónica, se ha encargado en estos años de construir un imaginario visual muy potente, pero la paradoja era que no teníamos los testimonios en general de los fotógrafos, ¿no? Digamos que se ha sobredimensionado la participación de los principales protagonistas, ahí está, además han escrito sus propias memorias sobre los hechos, pero había otros puntos débiles para esta gran reconstrucción de la memoria, y entre ellos estaba, por supuesto, el punto de vista de los fotógrafos. Me interesaba a dos niveles. Por un lado, rescatar, digamos, los propios trabajos fotográficos de estas personas y ponerlas en contexto, lo cual ya de suyo sería en sí mismo un aporte valioso, pero me interesaba también rescatar un poco su visión del mundo a 45 años de distancia, qué era lo que pensaban, cómo veían, cómo leían también ellos el 68. Entonces, bueno, paso rápidamente a algunas de las imágenes de esta exposición para pasar a la parte museográfica. En la parte superior está Enrique Metinides mostrándonos su foto, el gran maestro del reportaje policíaco del siglo XX en México, ¿no? Metinides, que trabajaba para el periódico La Prensa y que tiene todo un punto de vista muy particular. A todos ellos
les tocó cubrir el 68, ¿no? Este es como el común denominador que nos permitía como discutir con ellos. Y a un lado tenemos a la única fotógrafa del caso, que fue María García, la esposa de Héctor García, uno de los principales fotoperiodistas mexicanos del siglo pasado. Y bueno, abajo de Enrique Metinides tenemos a Rodrigo Moya, que es un caso muy interesante, que fue un militante del Partido Comunista, que le toca ser corresponsal de guerra en los 60s y cubre por primera vez para México fenómenos tan importantes o episodios tan importantes como la guerrilla en Guatemala en la década de los 60s y también la de Venezuela, entre otras muchas cosas. En fin, con todo ese bagaje fue interesante localizar a Rodrigo porque sus fotos no se conocían. Él es de estos casos que guardó las imágenes y por ahí era interesante el rescate, darlas a conocer después de varias décadas y ponerlas a dialogar con los otros testimonios visuales. Y a un lado de Rodrigo, Aarón Sánchez, que era un jovencito de 18 años que entró a trabajar al periódico de Julio Scherer, el Excelsior, y que desde ahí tomó toda una cobertura también importante. Bueno, no voy a mostrar todo, voy a mostrar algunas de las imágenes, aspectos generales de la exposición, donde estaba la obra fotográfica de cada uno, lo que se publicó, lo que no se publicó, junto con monitores, donde estaba también un poco su testimonio. Y algunas de las imágenes, en el caso de Rodrigo, que tiene toda esta continuidad. A Rodrigo le tocó cubrir también todos los movimientos sociales de los 50s, le toca el gran levantamiento estudiantil, ferrocarrilero, magisterial del 58. Entonces, desde ahí hay una continuidad en el trabajo de archivo de Rodrigo que permitía poner a dialogar estas imágenes del 68 con episodios anteriores y entonces abrir una lectura mucho más amplia. O aspectos del trabajo de Rodrigo sobre la marcha del rector Barros Sierra, que fue tan importante para el 1 de agosto, que es el que se pone al frente, digamos, de la protesta, ¿no?, por la violación a la autonomía universitaria, y que es un caso interesante, que además es como muy original del caso mexicano, que un funcionario no tan importante como el rector de la principal universidad del país se pusiera del lado de los estudiantes. Esto marca el derrotero muy sui generis de lo que fue el 68 en México. En fin, no me puedo extender en esto, pero son fotografías que permiten, en el caso de Rodrigo, un nuevo acercamiento al tema, porque Rodrigo no estaba trabajando para ningún periódico, no tenía esa presión, trabaja para su archivo, trabaja por una conciencia política de que está registrando algo muy relevante, y en ese sentido, en su archivo, pues podemos ir revisando toda una lógica de trabajo, todo un proceso de trabajo, donde le acompaña, en este caso, la marcha del rector desde muy distintos puntos de vista. Nos da la visión desde arriba, luego se pone a ras de suelo, se va atrás, en fin, da como una lectura mucho más global de las cosas, de lo que uno puede ver a veces en la prensa, ¿no? Acontecimientos como que es la quema del gorila de papel maché en una de las marchas festivas del mes de agosto, donde los estudiantes están quemando a esta figura que representa al odiado jefe de la policía en aquel entonces, el general Cueto, y que por extensión me parece que simbólicamente también atañe a la figura del presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Entonces es un acto bastante irreverente, muy contestatario, realizado en el propio espacio semisagrado en ese momento del Zócalo capitalino, que tiene entonces toda esta connotación casi carnavalesca, como desarrollo ya más en detalle en lo que es la interpretación de estas imágenes en el libro, ¿no? Un poco la idea era regresar, digamos, a estos episodios canónicos del 68, las grandes marchas, los grandes momentos, pero haciendo la narración a partir de las imágenes, es decir, basándonos no solamente en la narrativa fotoperiodística publicada, sino también en estos huecos, en estos vacíos, entonces ir sacando como otras lecturas sobre un 68 mucho más plural. Bueno, seguimos, rápidamente son otros fotógrafos, Daniel Soto, que era el jefe de departamento de fotografía
del periódico El Universal, uno de los periódicos decanos de la prensa en México, y que desde esa posición esto le permite también diseñar toda una estrategia de cobertura de lo que fue el 68, además Daniel Soto con un perfil mucho más discreto que el de otros fotoperiodistas, y eso también lo hacía doblemente interesante, el hecho de rescatar su testimonio, o como podemos ver en las siguientes imágenes, episodios tan importantes que le toca estar en ello, como la ocupación militar de Ciudad Universitaria, ¿no? En fin, que esto permite también, a partir del testimonio del propio fotógrafo, que va narrando cómo es la Secretaría de Gobernación la que organiza toda la cobertura, manda a traer a todos los fotógrafos, los lleva en varios autobuses a Ciudad Universitaria, es decir, nos está hablando ya el testimonio de todo un operativo montado desde la propia presidencia, desde la propia Secretaría de Gobernación, y esto nos permite entonces, a partir de ese contexto, darle otra lectura a estas imágenes que formaron parte, digamos, de ese tour como muy acotado, donde había que resaltar una serie de cosas para la opinión pública. O si seguimos adelante, por supuesto decía yo, Héctor García, el fotógrafo más, fotoperiodista más importante, que tiene también una acción muy peculiar, es decir, tiene una mirada de autor, tiene una calidad estética muy interesante, pero aquí también esto nos permitió asomarnos a la circulación de las imágenes. Yo, más que una lectura estética de las imágenes, me interesa su contexto, su significado, y su significado también está en íntima relación con la circulación de las fotografías, como en este caso de esta fotografía de Héctor, que es la portada de una revista muy importante de la época, la revista ¿Por qué?, una revista de izquierda muy radical que luego se va a comprometer con la guerrilla, y me pareció interesante que la portada y que gran parte de la cobertura estuviera representada por las imágenes de Héctor García, muy cercano también en ese momento a algunos de los personajes que trabajaban en esta revista, ¿no? Empezando por Mario Menéndez, que era el director. Entonces, bueno, esto corresponde a uno de los hechos violentos de la primera parte del 68, toda la represión en contra de los estudiantes, y que evidentemente en el contexto de la revista ¿Por qué? Es leído como parte de esta denuncia de la represión, pero si seguimos un poco la línea de la propia fotografía, vamos a encontrar cosas interesantes como son los propios periódicos murales que organizaron los estudiantes para defenderse, digamos, de este linchamiento mediático. Construyeron como sus propios registros, donde daban su propia versión de los hechos, y ahí me pareció interesante que algunas de las fotografías de Héctor García estuvieran recuperadas también desde el discurso estudiantil, donde adquieren entonces un sentido muy distinto al de la postura oficial. Ahí podemos ver la fotografía que aparecía en la revista ¿Por qué?, en otro contexto, dialogando con otras imágenes, en fin, es como otro planteamiento, que además es interesante que sea una fotografía porque evidentemente el gobierno posteriormente destruye estos testimonios estudiantiles, y ahora la única manera de acceder a esta parte de la visión del mundo de los estudiantes es a partir de la fotografía. Entonces esto también hay que tomarlo en cuenta a la hora de la lectura, o una circulación más de esta imagen de Héctor García, que está en diálogo con otra gran fotografía del Mayo francés de Gilles Caron, que es otro de los fotógrafos que son la referencia básica para entender visualmente lo que fue el movimiento francés, y esto es una especie de diálogo de íconos que es propiciado dentro de la propia coyuntura del movimiento, es decir, esto fue publicado en aquellos meses por la revista Life en español, ¿sí?, que tiene entonces esta gran postura de desarrollar todo un esquema de narración de imágenes que las pone entonces en una perspectiva como muy distinta, ¿no?, porque ahí tienen que dialogar con otro tipo de testimonios visuales, y entonces, bueno, llegamos también a conclusiones muy, muy diferentes, que hay que leer también a partir, por supuesto, de la propia postura de Life, que no es tan cercana a la postura del gobierno en aquella época, tiene más que ver con otros sectores de la opinión pública norteamericana, y en algunos momentos toma una cierta
distancia incluso de las tesis oficiales, ¿no?, de la conjura comunista y todo lo demás. Bueno, vámonos con las siguientes. Un poco la puesta en página, la puesta editorial de algunas de las imágenes de Héctor García, que a la postre son las que han prevalecido, y esto tiene que ver, decía yo, con la calidad del autor, pero también con esta serie de relaciones de poder donde todos los escritores que participaban en este gran espacio que fue la cultura en México, ¿no?, de la revista Siempre, Fernando Benítez, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, la propia Elena Poniatowska, entre otros, son los que van a construir esta hegemonía de la cultura en México en las siguientes décadas, y también van a proyectar entonces visualmente y editorialmente y políticamente el registro de Héctor como uno de los grandes íconos, lo cual, insisto, no demerita la calidad del fotógrafo, simplemente estamos atendiendo a otro tipo de lente y de perspectiva para ubicar estas imágenes. Bueno, seguimos adelante con Enrique Metinides, ya vamos concluyendo. Enrique Metinides, que decíamos trabaja para el periódico La Prensa, tiene esta lectura, donde ahí simplemente lo que voy a decir es que toda la lectura de estas fotos en ese contexto criminalizan, digamos, los sucesos estudiantiles. En particular, fue muy interesante revisar toda la cobertura de Metinides, cómo se criminaliza sobre todo la participación de las mujeres. Está como muy centrado en esa parte femenina, y bueno, esto lo convierte también en otros de los documentos importantes. Seguimos, más ejemplos de Metinides, y voy a terminar, ¿sí?, con este planteamiento, digamos, de los diferentes ángulos donde ustedes pueden ver la fotografía publicada versus la no publicada, y culmino con lo que sería las fotografías de esta mirada de poder, ¿no?, que decíamos, tanto Luis Echeverría, desde la Secretaría de Gobernación, como el general Coronel Rosal, desde el lado de lo que era entonces el Departamento del Distrito Federal, están muy atentos, ¿no?, a lo que fue el 68, tienen sus propias coberturas, que luego se utilizan para fincar responsabilidades a los líderes, etcétera, etcétera. Y bueno, me parece interesante que después de 4 décadas, ahora estos mismos documentos se conviertan como en el documento privilegiado para hacer una relectura de los acontecimientos. Rápidamente lo que estamos viendo es la terraza, ¿no?, del Hotel del Prado, donde estaba la cámara, digamos, de la Secretaría de Gobernación, y lo que se podía ver desde esa terraza, rápidamente, son las siguientes 3 imágenes, y con eso concluyo. Son las grandes marchas, sobre todo, que era lo que le interesaba, con un formato de 6x6 que permite mucho más nitidez para poder darle un cierto uso político y policíaco al documento. Y bueno, a partir de ahí se registra, digamos, todo lo que fue la marcha, ¿no? Este es un ejercicio fascinante que uno puede hacer cualquier tarde libre que tengan en el instituto, ¿no?, de la UNAM, donde se resguarda este tipo de documentos. Entonces, bueno, concluyo simplemente diciendo que este tipo de acercamientos tiene 2 interlocutores. Para mí esta investigación tuvo 2 interlocutores. Uno que tiene que ver con la propia historiografía del 68, y entonces en ese sentido se pone a discutir, digamos, con lo que son las aportaciones más importantes de los últimos 15 o 20 años en torno al movimiento, para discutir contextos históricos. Es decir, yo no estoy haciendo una historia de la fotografía por sí misma, me interesa más esta historia política y social, como primer interlocutor. Y como segundo interlocutor, también está un poco de qué manera se ha ido pensando y se ha ido construyendo en los últimos 25 o 30 años una historia de la fotografía en México, que ahí también era interesante considerar qué representa para esa historia de la fotografía, que está atravesada también por una serie de coordenadas políticas y culturales, qué representaba este episodio en particular del 68. Entonces, bueno, la idea fue esta, y toda esta documentación visual
fue discutida a partir de diferentes trabajos de historia, pero también con un diálogo visual con otros documentos y con un diálogo, y con eso quiero terminar, con la historia oral del periodo, que también aquí fue muy interesante hacer la correspondencia con todos los testimonios orales. Muchas gracias.